Buenos días, mis hermanos. Los invito a que se puedan colocar sobre sus pies. En sus casas también puedan reunirse en familia y también colocarse sobre sus pies, y vamos a cantarle a nuestro Dios. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Te damos la gloria a ti. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Aleluya. Puede tomar asiento, mi hermano, dándole gracias al Señor. Le damos la bienvenida a la Iglesia Reformada La Roca. Es un privilegio que el Señor nos permite venir, adorarle, venir y reunirnos aquí en el templo. También a los que están acompañándonos desde sus casas a través de la transmisión.
Le damos gracias al Señor que nos permite hoy venir delante de su presencia, venir a adorarle, venir a reunirnos como su pueblo y darle a Él toda gloria y toda exaltación. También le damos la cordial bienvenida a la familia San Juan Ibarra y la familia Barceló San Juan, al pastor Ener y a la hermana Alba que nos acompañan. Bienvenidos, son bienvenidos en esta casa. Esperamos que podamos seguir contando con sus visitas a esta congregación. Le damos gracias al Señor por cada uno de los que estamos aquí presentes y por las familias que nos acompañan en la transmisión. Quisiera que me acompañaran al Salmo 92. Salmo 92. El Salmo 92 nos dice: bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Amén. Entonces, hoy debemos estar gozosos porque el Señor está con nosotros, porque el Señor ya hizo una obra con nosotros a través de Cristo Jesús y porque Él merece toda exaltación y toda gloria. Como nos dice el Salmo, anunciad sus misericordias, que el Señor es misericordioso con nosotros y su fidelidad cada día y cada noche. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor es santo, santo, santo? Amén. Y que nosotros, sí, a Él le fallamos, ¿cierto? Todos le fallamos al Señor porque el Señor amerita, Él es santo y nosotros a Él le fallamos de múltiples formas cuando actuamos mal, le fallamos y le ofendemos cuando pensamos, incluso con nuestros pensamientos, cosas que no son de Dios, cosas que no le agradan a Él. Aún la palabra dice que pecamos, aún cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Así que nosotros sí necesitamos venir siempre delante del Señor a confesar nuestras faltas, nuestros pecados delante de Él. Entonces, este es un tiempo que el Señor nos permite para venir delante de su presencia y confesarle nuestros pecados. Tenemos, gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial que nos perdona, que Él está presto a escucharnos y que Él nos concede el perdón. Como hay un salmo que dice la dicha del perdón, tenemos esa dicha. Pero eso sí, tenemos que venir con un corazón sincero, con un arrepentimiento genuino delante de Él. Quisiera antes que me acompañaran al libro de los Hechos. Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. El Señor siempre nos está exhortando a que nos arrepintamos y es importante que como creyentes, como hijos de Dios, debemos vivir siempre en ese continuo arrepentimiento. Tenemos, gracias a Dios, al Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado. Entonces, esta es una buena oportunidad para que vengamos delante de Él, para que confesemos nuestras faltas delante del Padre y Él nos perdone. Entonces, ahí, en tu casa, aquí los que estamos aquí presentes en el templo, vamos a tener ese espacio para, de manera individual, cada uno poder venir delante del Señor y confesar sus pecados.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén y amén. Le damos gracias al Señor porque tenemos esa dicha del perdón, porque podemos venir delante del Padre y Él nos perdona siempre que vengamos con un corazón sincero, arrepentido. Gracias, Señor. Quiero invitarte a que me acompañes al Salmos 47. Vamos a leer el antifonal en esta mañana en el libro de los Salmos, es el Salmos 47. Te invito a que también te puedas colocar sobre tus pies. Vamos a leerlo. Son 10 versículos. Lo estaré leyendo del versículo 1 al versículo 5 y ustedes me acompañarán del versículo 6 hasta el versículo 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Palabra del Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios, como este salmo nos dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y dice, cantad con inteligencia. Eso significa que debemos cantar sabiendo lo que estamos diciendo. Significa que debemos cantarle a Dios con todo nuestro corazón, reconociendo a quién le cantamos, a nuestro Dios, Rey de reyes, Señor de señores, y hacerlo con el mayor entendimiento, sabiendo que Él es nuestro Dios y que Él merece toda la adoración y toda la exaltación. Vamos a cantarle un himno que dice por fe, porque por fe llegamos a nuestro Dios, por fe, a través de la gracia, por fe somos salvos. Por fe veremos a nuestro Dios, en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó.
justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que a la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Porque por medio de la gracia sois salvos por medio de la fe, y este es don de Dios. Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Gracias al Señor que hoy podemos estar aquí alabándole y exaltando su nombre. Vamos a cantarle al único digno de alabanza, al único digno de exaltación, a nuestro Señor, quien bajó a esta tierra, Jesucristo, quien se hizo un siervo como tú, como yo, quien vivió la vida que no podíamos vivir nosotros y quien cargó en sus espaldas, quien sufrió en el madero y se llevó la culpa y el pecado que tú y yo debíamos pagar. Por eso Él es digno de toda alabanza, digno de toda exaltación en esta mañana. Vamos a cantarle a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Digno es el Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana te cantamos, porque ese amor infinito, inmenso que demostraste a través de Cristo Jesús, quien derramó su sangre en la cruz, y quien hoy nos acerca a ti, Señor. Gracias. Gracias por la cruz.
precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. En esta hora te alabamos y exaltamos tu nombre, loamos tu nombre, oh Dios, porque eres grande, porque eres poderoso, porque derrotaste la muerte, porque nos rescataste de la oscuridad y nos trajiste a tu luz admirable. Gracias, Señor. Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió.
digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Vamos a cantarle con nuestras voces, dándole la gloria a nuestro Dios, porque digno es de toda alabanza. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Así es, Señor, tú eres digno. Tú eres digno y santo y por eso te alabamos, por eso te adoramos, por eso te damos a ti, Señor, toda gloria y toda honra. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Te adoramos y te alabamos, bendito Señor. Te damos muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy estamos reunidos aquí. Gracias por nuestros hermanos que nos ven a través de las redes. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque solo tú eres digno de toda gloria y toda honra. Gracias por tu preciosa sangre, Señor Jesús, con que nos compraste, con que nos redimiste, y por eso hoy nos podemos acercar delante de ti, Señor, con un corazón agradecido. Te pedimos, Señor, que continúes guiándonos en medio de este culto, en medio de este servicio para ti, Señor, y que ahora seas tú con tu Espíritu Santo, Señor, dándole de nuevo sabiduría al predicador de la palabra de esta mañana, nuestro hermano Carlos Berrío, Señor, que tu palabra, Señor, sea impartida y llegue a nuestros corazones y de fruto, Señor, que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Muy buenos días. Quisiera invitarles, por favor, a que buscamos en las Escrituras el Salmo 100. Libro de los Salmos, capítulo 100. Leo para ustedes. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Reconozcan que Él, Señor, es Dios. Él nos hizo y de Él somos. Somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. Entremos por sus puertas, por sus atrios, con alabanzas y con acción de gracias. Alabémosle, bendigamos su nombre. El Señor es bueno y su misericordia es eterna. Su verdad permanece para siempre. Amén. A través de los medios digitales y a través de hoy aquí en la iglesia, los invito para participar de las ofrendas. Los invito para que oremos.
Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, porque damos gracias porque somos tu pueblo. Gracias porque tú, Señor, nos has llamado, nos has formado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las bondades que tienes por cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro proveedor y hoy te damos gracias, porque tú, Señor, nos sostienes y hoy te damos gracias. Bendice, Señor, estas ofrendas que permitan expandir tu reino, Señor. Todo esto lo decimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Los deseo invitar para la lectura del libro de Mateo, capítulo 13, versículo 31. Mateo, capítulo 13, versículo 31. Leo para ustedes. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Sin duda, esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es el más grande de las plantas. Se hace árbol y hasta las aves del cielo vienen y hacen nido sobre sus ramas. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina y hasta que toda la harina fermentó. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bueno verles nuevamente, que estemos aquí reunidos esta mañana para honrar y glorificar al Señor. Voy a pedirles, hermano, que me acompañen en oración. Que sea el Señor Dios hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar esta mañana aquí reunidos, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Tú los conoces, Dios. Tú sabes en qué te hemos fallado, Señor. Y no hay nada oculto delante de ti. Te pedimos, amado Dios, que nos perdones, Señor, que nos ayudes. Te pido, amado Dios, que me uses, Señor, para llevar tu palabra y que seas tú hablándonos a nuestros corazones, a nuestras conciencias, Señor. Y que esta tu palabra, Dios, la podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir tu evangelio, Dios. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si a usted le ha pasado que en alguna ocasión estás hablando con alguien y utilizas la técnica de hablar en clave. Eso pasa muy a menudo entre parejas. Ahí a mí me pasaba, por ejemplo, con mi hija cuando estaba más pequeña. Mi esposa y yo necesitábamos hablar algún tema privado y lo hablábamos en clave, porque ella estaba pequeña. Y Isabela se quedaba así como mirando para todos lados, ¿qué están diciendo estos dos aquí? Pero ya cuando comenzó a crecer se aprendió la técnica. Entonces cuando nosotros queríamos comenzar la conversación y ella decía, se quedaba así como que estoy entendiendo lo que dicen. Entonces nos tocaba esperarnos, ir a un lugar privado y hablar las cosas que teníamos que hablar. Esa situación la encontramos en la Escritura. Para poder entenderse los interlocutores tiene que haber una sintonía de lenguaje, un código verbal establecido para que nos podamos entender. Entonces aquí encontramos en la Escritura las parábolas. Y encontramos que las parábolas es para unas personas para que sean fortalecidas y entiendan la verdad bíblica. Y esa misma parábola que se está dando a esas personas, a otras no lo van a entender, les va a parecer algo
insignificante, ambiguo, y se van a quedar ahí. Pero el uso que le dio Jesús a esas parábolas fue una comunicación que nos da a nosotros una información clara de quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo y quiénes son los falsos. Así de sencillo. Las parábolas no son simples relatos o ilustraciones sencillas de cosas insignificantes, eran enseñanzas. Era una manera de distinguir entre quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Y Jesús lo explicó en Mateo. Creo que tengas tu Biblia y estés conmigo analizando lo que la Escritura dice. Ves al libro de Mateo, capítulo 13, y ves al versículo 10 y el versículo 13. Y mira lo que dice. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Porque eso les habló a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Entonces, las parábolas a los hijos de Dios, a los verdaderos discípulos, les aclaran las enseñanzas de Jesús. Y Jesús se las está dando para que sean fortalecidos. Pero a los seguidores falsos, las parábolas de Jesús les son estorbosas, les parecen insignificantes, son confusas, no tienen sentido para ellos. Y ese mismo efecto que tuvo en ese tiempo cuando Jesús hablaba con sus discípulos, ¿sabes qué, hermano? Lo tiene hoy, cuando el Señor nos habla a través de su palabra. Ese mismo efecto lo tenemos hoy cuando abordamos la palabra del Señor. Y entonces hoy estaremos considerando esos 3 versículos que leímos en Mateo. Y exploraremos qué el Señor nos enseña a nosotros en esos versículos. Y encontramos como primera medida que Él registra estas parábolas en varias partes ahí del texto, y siempre está haciendo una referencia a qué. Hay una referencia que está siendo marcada aquí, la vimos nosotros y en otras, pero en estas específicamente está haciendo una referencia marcada al reino de los cielos. Y siempre comienzan diciendo: el reino de los cielos es como esto o como aquello. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros como cristianos con esta referencia al reino de Dios? ¿Cómo nosotros podemos abordar esta verdad que el Señor nos está dando? Entonces, de pronto nos imaginamos, está hablándonos acerca del reino celestial, ¿cierto? Está hablando acerca de un reino celestial que no toca acá un poco. En parte, tienes razón cuando piensas que está hablando acerca del reino celestial, pero estás un poco equivocado si no toca acá. Estas parábolas que el Señor le está dando es mucho más profunda. Abarca todo el desarrollo de la historia bíblica, desde el principio hasta el final de la historia bíblica. Dios ha estado desarrollando un propósito marcado y nos los ha ido revelando de manera progresiva. Y ese propósito consiste en establecer su reino sobre la tierra, de tal modo que el cielo y la tierra sean lo mismo. El proyecto de Dios desde el principio ha sido que su reino sea establecido en toda la tierra. Y la Escritura nos enseña que el cielo, en la corte celestial, todas las criaturas allá le dan que la gloria, ¿a quién? Al Señor.
lo honran, le sirven de manera voluntaria e incondicional. Pero en la tierra encontramos que hay un cortocircuito, ¿cierto? ¿Qué pasa en la tierra? Las criaturas se rebelan contra su creador, se niegan a reconocer a Dios como su rey y se levantan reinos para sí mismos. Y tú consigues reinos para sí mismo en cualquier persona, desde el más humilde o desde el que no tiene tantos recursos económicos como el que sí los tiene. Encontramos esta realidad, se rebelan contra su creador. Pero la Escritura nos da una esperanza. Presenta de principio a fin esa diferencia y nos va a mostrar que Él va a acabar con esa diferencia y va a hacer que en el cielo y en la tierra ocurra lo mismo. Y esto me lleva a la referencia del Padre Nuestro. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Dice, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Entonces nosotros encontramos esta realidad en la Escritura y nos dice también la Escritura que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva cuando seamos transformados y se lleve a cabo cuando venga la segunda venida del Señor y sea consumado todo. Va a haber una obediencia voluntaria de las criaturas que estaban en rebeldía. ¿Hacia quién? Hacia su Creador, hacia su Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser en obediencia voluntaria por la eternidad. Entonces vemos que desde el principio Dios tenía un proyecto y un propósito, cielos nuevos, tierra nueva, y se unirán a través de la agencia de su imagen. ¿Y sabes cuál es su imagen? Cristo Jesús. Aquí. Cristo Jesús. El primer Adán fracasó. Entonces tendría que venir el postrer Adán. ¿Y ese postrer Adán quién es? Cristo Jesús. Consigue establecer esta realidad que la Escritura nos está diciendo en esta parábola. Cuando se cumplió el plazo establecido por Dios en el desarrollo de la historia de su reino, Dios envió a su Hijo para establecer ese reino. Y llegó en el momento preciso, justo. Dios lo envió. Y estaba llegando el Mesías, enviado por Dios, que iba a cumplir ese propósito eterno en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué sucede cuando se establece el reino de Dios? Dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. ¿A quiénes se acercó el reino de Dios? A nosotros, que éramos ¿qué? Pecadores. Estamos lejos de la ciudadanía de Dios, apartados totalmente. Pero Dios en su plan lo estableció de esa manera. Y usted dirá, pero Carlos, ¿por qué hablas tanto de todo eso que estás diciéndonos que ocurrió ya? Porque el establecimiento de este reino nos dice a nosotros que debemos recordar lo que Él hizo, de la manera maravillosa que Él lo hizo, para que tengamos claridad a lo que nos vamos a enfrentar a futuro y que nos va a decir esta parábola. Y ese rescate, hermanos, no fue cosa fácil. ¿Te acuerdas en Génesis 3:15 que dice que la serpiente lo heriría en el talón, le iba a infligir sufrimiento? Y así fue, el Hijo de Dios sufrió. ¿Dónde? En la cruz sufrió. Nació de mujer, nació bajo la ley, llevó nuestra cruz. Fue menospreciado, fue crucificado como el peor de los pecadores. Murió, fue al sepulcro y al tercer día resucitó y perdonó nuestras faltas.
venció a la serpiente. Y al tercer día resucitó Cristo Jesús, dándonos a nosotros una redención, un rescate. Entonces, cuando Jesús está haciendo referencia al reino de los cielos, está haciendo referencia a toda la historia de la venida del reino de Dios a través de Él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Entonces, cuando nosotros escuchamos estas parábolas, la frase el reino de los cielos, debemos pensar en cómo se está desarrollando ese reino a partir del momento en que el Señor lo estableció, desde que el Señor lo puso en marcha. Pero tú dirás, pero hermano, estamos en el 2021. ¿Sí? Piensa por un momento. Todavía no ha llegado la consumación, pero el tiempo está cerca y va a venir. Y ese reino que el Señor estableció hace muchísimo tiempo atrás se está expandiendo, no está quieto, se está desarrollando. Y entonces nosotros, ¿cómo podemos ver hoy, 2021, con la realidad que estamos viviendo, con este COVID-19 y todas las demás situaciones que se están afrontando? ¿Cómo vemos nosotros el reino de los cielos que fue establecido hace muchísimo tiempo en nuestras vidas hoy? Interesante pregunta, ¿verdad? Ponte a pensar. ¿Cómo se está desarrollando, y de pronto de manera más particular, en tu vida, el reino de los cielos? ¿Cómo se está expandiendo el reino de los cielos en tu vida? ¿Cómo está cambiando tu comportamiento? ¿Sigue siendo lo mismo? Cuando escuchas estas parábolas, ¿te parecen ambiguas? Te dices en tu cabeza, no, ya yo eso lo sé, ya lo voy a escuchar otra vez. ¿Te parecen aburridas? ¿Te parecen que no tienen importancia? Analiza lo que la Escritura nos está diciendo. Esas parábolas que fueran dichas hace mucho tiempo, que hacen referencia a todo el desarrollo de la obra de Cristo, de la obra del Señor, nos están mostrando lo poderosas y profundas que son. Que nuestra mente, yo diría que no se queda corta para entender a profundidad lo que el Señor nos está diciendo en esa parábola. Pero nos alimenta y nos fortalece. Entonces encontramos esta realidad hoy, 2021, cómo se está expandiendo ese reino. Y entonces Él nos comienza a explicar. Y Él nos habla de la parábola de la semilla de mostaza. ¿Quiénes aquí han visto una semilla de mostaza? Ya se hace por fotografías. ¿Cierto? Que es como una cabecita de alfiler, algo que tú lo tratas de coger con las manos y es difícil, con 2 dedos, es difícil. Ajá, como un granito de café, una cosita así pequeña. Y encontramos también que nos habla de la levadura, la que utilizan para el pan y todas estas cosas. Nos hablan de 2 aspectos del desarrollo del establecimiento final del reino de Dios en la tierra. El crecimiento progresivo del reino de Dios y el impacto intensivo del reino de Dios. Eso es lo que nos están diciendo estas parábolas. Y el crecimiento de ese reino es progresivo, no se queda en un lugar solamente. Entonces vamos a considerar la semilla de mostaza. Nos dice en Mateo 13, 31, 32, le contó otras parábolas del reino de los cielos, es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, y aunque es la más pequeña de todas las semillas,
Cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Entonces tú encuentras un relato sencillo, ¿verdad? Un hombre tomó una semillita, la sembró y creció un árbol. De una semilla pequeña creció un árbol. Pongamos un ejemplo comparativo, el caucho. Usted lo ve ahí, grande, frondoso, destruye la carretera, pavimento que le pongan lo revienta, porque él va a crecer. ¿Y qué era? Una semillita, ¿verdad? Una semillita. Entonces aquí nos está hablando de una semilla pequeña, como un alfiler, que cuando comienza a crecer, se vuelve como un árbol de 4.5 metros, más o menos es lo que dicen que la mostaza en esa región del Líbano. Y es bastante alto para que aniden pajarillos en ella. Entonces nosotros, ¿qué nos dice el Señor a nosotros en ese relato sencillo? La verdad es fundamental, es que Jesús nos está enseñando acerca del desarrollo de su reino. ¿A quiénes? A nosotros. Y ese desarrollo del reino de los cielos se va a expandir ¿dónde? En la tierra. Aparentemente tiene un inicio insignificante, como la semilla de mostaza que es insignificante. ¿Recuerda usted la escritura que nos dice que en los evangelios, cuando se encarnó Cristo, qué decían de él? De esa región puede venir algo grande, de esa región insignificante. Ese que murió que nació allá en un pesebre, el hijo del carpintero. Sí, está hablando de esa expansión del reino y ese crecimiento progresivo que tiene el reino. Tiene un inicio insignificante, pero su desarrollo es potente. Y entonces tú encuentras que ahí hable de aves. ¿Y quiénes son las aves? Y entonces vamos a ir al Antiguo Testamento, porque el Señor nos está hablando aquí, nos está hablando en toda la Escritura, y quiero que vayas a Ezequiel, versículo 17, versículo 23. Mira lo que dice ahí con referente a las aves que están hablándonos aquí. 17, 23. Ezequiel 17:23 dice: la plantaré sobre el cerro más alto de Israel, para que eche ramas y produzca fruto, y se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de aves anidarán en él, y vivirán a la sombra de sus ramas. ¿A qué hace referencia Ezequiel y por qué Jesús en la parábola habla de ramas y habla de pajarillos que van a ser sus nidadas ahí? En el contexto, las aves representan las naciones gentiles. En el desarrollo del reino, el Señor ya había hablado de que los gentiles también iban a ser parte de su reino, de su pacto. Entonces el cuadro que pinta la parábola acerca del desarrollo progresivo del reino es maravilloso. El reino de Dios a través del Mesías tuvo un comienzo insignificante en la Palestina primitiva, pero crece progresivamente. Tanto creció este reino que cobija a toda la tierra. En resumen, Jesús enseña que el reino de Dios puede parecer insignificante. En ese año 28, en esa Galilea, por allá de aquel tiempo.
pero va a tener una expansión grandísima. Y entonces tú te encuentras, oye, ¿verdad? Jesús llegó, traía un mensaje y se lo dio a unos hombres que eran pescadores, que no eran letrados, que no eran estudiosos. Y los preparó, y después, ¿qué les dijo a esos hombres? Id y llevad, ¿qué? El mensaje de la buena noticia, el evangelio. Y esa pequeña semilla que se sembró en Galilea se cristaliza y crece, llegando a ser un árbol que cobija a nosotros los gentiles. Si usted busca en un mapa dónde queda Galilea y de pronto te pones a pensar de Galilea acá en avión, ¿cuánto es? Si a España por ahí dura cuántas horas un vuelo, un montón, ¿verdad? Un montón de horas. Ahora más allá todavía, más tiempo. Y ahora imagínate, sin avión, con motores, ni nada de esto. Pero el Señor, a través del tiempo, permitió que esto ocurriera y que ese mensaje que comenzó allá llegara ¿a dónde? Aquí a Colombia, a Barranquilla, ante nosotros, particularmente. Lo vimos por televisión, nos dieron un tratado y nos llamó la atención en la calle, un predicador nos habló, un amigo que era cristiano nos habló del evangelio y llegamos al evangelio, pero no llegamos porque nosotros quisimos, porque nosotros no queríamos nada con Dios, llegamos porque Él nos trajo, porque Él nos rescató y expandió su reino en nuestros corazones, en nosotros. Entonces la pequeña semilla creció. Yo antes veía un programa que daban me maravillaba de eso, hablando con mi cuñado. Le decía, yo antes veía un programa en un canal de televisión cristiana que dan de todo, ahí dan cosas que son cristianas y cosas que no son cristianas. Pero yo esperaba dos cosas, siempre veía un predicador que se llamaba Charles Stanley y después veía el programa que me gustaba, que era un profesor de teología. Yo no sabía teología, profesor de teología, daba clases de la Biblia en Israel. O sea, se llevaba un grupo de personas y llegaba al sitio y los esparcía por ahí en una montaña y comenzaba a hablar y explicar lo que estaba ocurriendo. Resulta y pasa que a mí me gustaba y yo apenas estaba comenzando en el evangelio. Le decía a mi cuñado, ¿sabes qué? Me llegó una sorpresa porque quise buscar ese programa para analizar una cosa en cuanto a la predicación. Y me llegó una sorpresa, una alegría grande en el Señor. ¿Sabes cuál fue? Busqué el programa, encontré el programa, encontré el nombre del predicador y me metí en la hoja de vida del predicador. Y ese pastor que enseñaba ese programa era presbiteriano, reformado. Estudió en el Westminster Seminario y era doctor en Antiguo Testamento y arqueología y un montón de cosas. Y yo dije, wow, Señor, te doy gracias, porque yo no era cristiano, o sea, yo era cristiano, apenas estaba comenzando en el evangelio, y tú me guardabas de ver otras cosas que no son del evangelio para que me enfocara en ese estudio que ese pastor estaba dando. Señor, gracias, porque tú me guardas, tu reino me estaba guardando. Y uno ve todas estas cosas que nos están pasando a nosotros, y ¿qué podemos decir nosotros ante todo esto? Señor, gracias, porque tu reino está aquí, y tu reino es real, tu reino no es una falacia, tu reino es una verdad, y se está expandiendo, y así como se expandió para llegar ante nosotros, se va a seguir expandiendo para cubrir, ¿qué? Toda la tierra. Y entonces vemos esta verdad y nos regocijamos. Y ya van varias cosas que el Señor nos está diciendo en la parábola que debemos tener ahí presentes, ¿verdad? Y entonces comienza
en esa parábola de la semilla de mostaza que hemos visto el desarrollo, vemos que el reino crecerá progresivamente, partiendo de unos inicios insignificantes, y va a tener un impacto asombroso. ¿Cuántas naciones hoy en día no han cambiado por el impacto que el reino de Dios ha hecho en dirigentes políticos, en personas del común? Esto nos está diciendo que el reino de Dios va a permear toda la tierra, va a dominar toda la tierra, así que se va a hacer la voluntad del Señor, así en el cielo como también ¿dónde? En la tierra. Va a ocurrir. Y Mateo 33 dice, les contó otra parábola, como afirmando esta realidad, dice, el reino de los cielos es como la levadura, que una mujer tomó y mezcló una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Nuevamente una historia sencilla, una mujer que va a preparar 100 panes y coge la cantidad de harina, pero coge un bulto de harina, pero para ese bulto de harina una cucharadita de levadura. Cuando la echan ahí y te dicen, Adrúbal, echa la levadura en el saco de harina y revuélvelo, y ahora búscala. No la voy a encontrar, hermano, porque se perdió ahí en la harina. Pero ¿sabes qué pasa? Que su efecto sí lo vas a ver, porque va a ser que va a permear toda la harina que estaba ahí, la va a impactar, toda la harina que estaba ahí la va a impactar, la va a transformar. Nuevamente el contraste es pequeño e insignificante y su resultado es grandioso, poderoso. No lo puede parar nadie. No lo puede parar nadie. Y entonces parece que la levadura tiene un poder mágico, ¿verdad? Un poder magistral, oculto. Permeó todo. Así es el reino de Dios en la tierra. Su reino permea el mundo como la levadura permea la masa. Ese reino de Dios que llegó a tu vida, ¿qué cambios ha hecho en tu vida? Recuerda, haz un recuerderis de tu vida. Pongamos un ejemplo, si eras parrandero. ¿Cierto que ha hecho un cambio en tu vida? ¿Cierto que ha hecho un cambio en tu vida? El reino de Dios en tu vida te ha transformado y tú no te has dado cuenta. Tú de pronto ahora ves los efectos del reino de Dios en tu vida y lo que Dios está haciendo en tu vida, pero tú dices, oye, yo no tenía esos propósitos en mi vida, pero Dios lo hizo y me está haciendo que lo vea y que lo perciban otros. Tú te metes por una cuadra y ahí vive un cristiano. Ese que va ahí, ese es cristiano. ¿Y por qué? Te pregunta, oye, ¿por qué dicen que yo soy cristiano? ¿Por qué saben que yo soy cristiano? ¿Qué hay de diferente en mí? Por lo que el reino de Dios está haciendo en tu vida. Te está transformando. Tiene un impacto poderoso. El reino de Dios va a seguir impactando poderosamente todas las esferas de la vida humana. Y entonces permea la cultura, permea a creyentes, y la Escritura nos dice que somos llamados a ser que luz y sal. Y la luz y la sal es diferente a lo insípido y la oscuridad, ¿verdad? Somos llamados a ser diferentes. Y lo mejor de todo es que nosotros prácticamente no hacemos nada. ¿Quién lo hace? Lo hace el Señor en nosotros. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque así la tenía establecido desde antes. Porque así lo tenía establecido en el desarrollo y la expansión de su reino.
Y entonces, ¿qué debemos de decir nosotros hoy que de pronto en ocasiones miramos las parábolas como insignificantes, como que no las entendemos casi, como que ya yo esa me la sé? Debemos de decir, Señor, gracias, porque me hace ver cuán equivocado estoy y me haces atesorar lo que tú estás haciendo por mí y me haces servirte voluntariamente en amor, con gozo, con acción de gracias. Tu impacto ha impactado mi vida. Y me estás diciendo a mí, a nosotros nos está diciendo el Señor por medio de la parábola, si nosotros estamos viendo esta realidad tan grande y la estamos percibiendo de esta manera y nuestros corazones arden de lo que el Señor nos está diciendo el Señor, tú eres mi hijo, tú estás en mi reino, tú estás en mi reino, no eres falso, no eres un genérico, un repuesto genérico que venden en el centro, eres genuino y tienes un propósito eterno. Y hemos sido testigos de ese impacto del reino de los cielos a un nivel personal, familiar, cuando el reino de Dios permea nuestra familia. Usted encuentra hogares de pronto que había infidelidades y otra cantidad de vicios, y de pronto llegó el evangelio a uno de esos cónyuges y de pronto ves más adelante la vida de esas personas y tú dices, wow, Dios los cambió. Son una familia unida. Dejó las infidelidades. Se comprenden. Dios los transformó. Dios hace esto en la vida de esas personas. Y no fueron ellos, fue Dios, porque tiene un propósito en sus vidas. Y el Señor nos dio estas parábolas a nosotros para que tuviéramos esperanza hoy, 2021, viviendo como estamos viviendo, la situación que estamos viviendo ahora. El Señor nos está dando esa parábola para que tú y yo tengamos esperanza. No nos desanimemos. Si estamos viviendo esta situación difícil, no nos desanimemos, porque Dios es poderoso, su reino se expande y es eterno, no tiene un principio ni fin, es vasto, inmenso y poderoso. Y a pesar de lo que estemos viviendo, le demos gracias, porque Él está con nosotros. Y ese reino que comenzó insignificante se hace visible hoy. Espero que para nosotros el hecho de entender un poco más el crecimiento progresivo del reino y el impacto intensivo de ese reino nos afecte la vida en la entrega de nuestro servicio. ¿Y sabes qué va a quitar, así como ejemplo, sabes qué va a quitar esta realidad que el Señor nos está dando de nosotros? Voy a poner unos ejemplos prácticos. Nos va a quitar de pronto esa envidia de pronto que sienten algunos por el desarrollo que estén llevando algunos en la congregación o en el servicio. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a ver a tu hermano que está sirviendo y le vas a dar gracias a Dios. Dios, Señor, te doy gracias por mi hermano que está sirviendo. Yo quiero servir como Él, o en lo que tú me has dado a mí, yo voy a servirte con amor, porque es tu reino el que se está expandiendo. Y nos va a poner a servir en amor y va a quitar de nosotros la envidia. ¿Qué otra cosa pueden ocurrir cuando nosotros percibimos lo que el reino de los cielos hace en nuestras vidas? ¿Sabe qué pasa en comunidades donde hay gente? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede? O les voy a preguntar más bien, ¿qué sucede cuando tú pones un grupo de personas en un lugar? Que convivan ahí unas horas diarias, un tiempo prudencial. No sé si en sus trabajos pasa eso, pero donde hay gente pasa por lo general. ¿Qué sucede cuando hay un grupo de personas? Hay chisme. Hay de todo, pero hay chisme.
Hay chisme, hay bochincha, hay corrillo, que mira, que el pantalón, que no sé qué. Hay chisme. ¿Y sabe qué va a hacer a nosotros que estamos en comunidad? Porque el Señor nos llamó a estar en comunidad, a rozarnos los unos con los otros. ¿Sabe qué? ¿Qué va a suceder cuando nosotros tenemos esta realidad del reino? Se nos va a quitar el chisme. Se va a quitar, se va a desaparecer el chisme. No va a haber cabida para chismes. No va a haber cabida para criticar al otro. Porque vamos a estar enfocados en darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Y entonces nosotros vimos el pasado del reino, ¿verdad? Y vemos la manera hermosa con que el Señor nos redimió. Con su primera venida. Todo lo que el Señor hizo y cómo lo preparó. Y cómo estableció su reino. Y cómo lo inauguró. Y cómo nos llegó a nosotros ese reino. Para vivir confiados en que va a venir una segunda venida. Donde va a haber una consumación. Donde lo que se hace en el cielo se va a hacer ¿dónde? En la tierra también. Donde le damos gloria y honra a Dios de manera voluntaria, sin los amarres que tenemos hoy del pecado en nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros también el Señor aquí? ¿Sabes qué nos dice también a nosotros de manera implícita? El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Nos sella. ¿Cómo qué? Como hijos de Dios, como hijos del reino, como hijos del pacto de Dios en nuestras vidas. Y lo hace con un propósito, para la expansión y el impacto del reino aquí en la tierra. Entonces nosotros debemos abarcar esta realidad, afrontar esta realidad de la palabra de Dios y mirar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con las personas que nos relacionamos, cómo impactamos nosotros a esas personas con lo que el Señor ya hizo en nosotros, en su expansión y en su impacto en nuestras vidas. Cómo nosotros llevamos ese mensaje de salvación que nos ha sido dado y que nos sella con su palabra. Para ti, para mí, como discípulos de Jesús, ya no es un secreto el reino de los cielos. Ahora tiene un propósito, que es un crecimiento progresivo y un impacto intensivo en nuestras vidas y en el mundo. Qué privilegiados somos, ¿verdad? Hay personas que escucharon esto y no lo entendieron. Les pareció insignificante y sin sentido. Pero tú y yo que lo estamos viendo y que nos ha sido dado poder entenderlo, le damos gracias al Señor hoy, porque Él nos ha cambiado. Padre amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras cuán equivocados estamos, Señor, cuando abarcamos las parábolas. Te damos gracias, Dios, porque en ellas nos muestras, Señor, tu propósito. Te damos gracias, Dios, porque en ellas nos muestras toda la historia de redención. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das esperanza, Señor, en un tiempo difícil que vivimos ahora, que va a ser pasajero, tiene principio y tiene fin, pero tu reino no tiene ni principio ni fin. Padre, te damos gracias, Dios, porque nos llamaste, Señor, y nos muestras que somos tus hijos, Dios. Te damos gracias, Dios, porque nos das este privilegio, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor, a ser fieles, Señor, con este privilegio que nos has dado. Ayúdanos a poder llevarlo a otros, que otros se enteren de que tu reino está aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantarle a nuestro buen pastor, a nuestro Señor. Te invito a que te coloques sobre tus pies. Vamos a entonar este cántico del Señor es mi pastor.
faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me faltará, nada 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 me faltará. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este día, en esta semana que comienza y hasta el próximo regreso de nuestro Señor. Amén. Amén.